pero esta vez es el turno de Alemania, con Néstor Bustamante, argentino, justamente en el país germano. ¿Cómo te va, Néstor? Buenas tardes para vos. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, David? Un gusto charlar. Placer Saludos. saludarte. ¿Nos estás recibiendo bien? Se escucha bastante bien, perfecto. Bien, fantástico. ¿De dónde sos en Argentina? De Córdoba, de La Calera. Está minado de cordobeses el mundo, ¿eh? Te digo que esta semana alta dosis de cordobeses y humor cordobés, digo, en todos los lugares donde estuvimos contactados. Bueno, en La Calera, el divino lugar en La Calera. ¿Hace cuánto en Alemania? Hace 8 meses que estoy en Alemania. Ah, sos nuevito. Estuve viviendo 6 años en Shanghai, antes de eso en China. Ah, ok. Y de China te fuiste a Alemania. ¿Tema laboral? Así es, porque tenía empresas en Shanghai que tenían clientes alemanes. De hecho, estuve trabajando para empresas alemanas en Shanghai, en China, particularmente. Y por esas empresas es que me mudé a Hamburgo primero y ahora a Berlín. Vivís entonces en la capital alemana. A ver, contame, antes de que me cuentes el panorama, ¿vos te dedicás a qué rubro? Soy en realidad consultor de investigación y de tecnología y trabajo para Springer Nature. Es la editora que hace la revista Natura y la mayoría de las publicaciones científicas del mundo. Ajá. Así que coordino los tecnológicos y científicos en toda la editorial. Bueno, tengo un amplio espectro entonces para preguntarte, pero arranquemos entonces con el tema de la situación de coronavirus en Alemania. Alemania, complicado en un momento, pero con todo controlado y comienza a abrir lentamente el tema de el confinamiento. ¿Esto es así? Así es, así es. Bueno, hay que remarcar varios puntos con respecto a Alemania. Primero que nada, por la forma en la que está constituida la sociedad y el gobierno alemán, no hay mucha independencia de poderes en cuanto a las regiones. Entonces, lo que define Cancillería, liderada por Angela Merkel, no es lo mismo que las decisiones que toman las regiones. De todas maneras, en este caso particular, debido a la importancia de esta pandemia, si todas las regiones están alineadas en cuanto a las medidas de prevención, que fue en realidad una sugerencia del gobierno a la gente que se quedara en sus casas y que no se congregaran más de 2 personas, pero no se cumplió a rajatabla. Mucha gente lo cumplió, lo que ha dado lugar a la disminución de lo que sería el índice efectivo de reproducción del virus, de 1,4, 1,5 cuando estaba en el pico de la epidemia, a 0,9 a principios de esta semana. De todas maneras, como no todas las personas se quedaban en su casa, no se disminuyó la propagación, simplemente que se disminuyó al punto en el cual era posible relajar un poco las restricciones, razón por la cual desde la semana pasada ya hay algunos comercios pequeños abiertos, no restaurantes, no bares, no cines, pero algunos pequeños comercios están abiertos con medidas están marcados los 2 metros de distancia para que la gente se pare sobre esa distancia. Hay personal de seguridad. A mí me llamó mucho la atención porque en China, al ser un país socialista, hay mucho trabajo público, entonces uno ve personas que están simplemente diciendo a la gente dónde se tiene que parar, y nunca pensé que iba a llegar un momento en el cual Alemania también tuviera eso. Hay gente que está empleada simplemente para decirle a los usuarios que van a los locales dónde se tienen que parar, que son estas marcas. Ajá. Por otra parte, desde el lunes 4 de mayo ya las restricciones son mayores. Locales que tengan más de 800 metros cuadrados cubiertos van a empezar a abrir también, como son lugares como IKEA o todas estas marcas grandes que tienen más gente, hipermercados mucho más grandes, también van a empezar a poder abrir. Ah, bien. Es decir, a ver, comienza una etapa de desconfinamiento que incluso incluye, pregunto a propósito porque no me quedó claro, ¿incluye también la reanudación del ciclo escolar? Así es. No va a ser que todos los niños vuelvan al colegio, ¿no? Sino que va a ser escalonado. Van a empezar por los alumnos de los últimos años, tanto del ciclo elemental como del ciclo secundario, que van a empezar a retornar, y también van a cumplir medidas de separación. No van a estar con la misma disposición física en la que estaban antes. Ese es el motivo principal por el cual se demora esta apertura y ha sido planificada para el 4 de mayo. Reitero, esta es la determinación que se ha hecho a nivel nacional. Después cada una de las regiones y las 16 puede determinar otra cosa si quiere. Van a tomar sus decisiones también. Bien, bien. ¿Desde cuándo está el confinamiento sugerido en Alemania, Néstor? Ya llevamos 6 semanas y el confinamiento empezó sugerido. La sugerencia de quedarse en casa empezó hace 6 semanas. La primera semana fue una restricción de no más de 5 personas. Si algún policía veía más de 5 personas, les iba a pedir que por favor se dispersaran. Después a la semana cambió a 2 personas. Solamente 2 personas podían estar juntas en la calle.
y pese a que no todos lo han cumplido, mayoritariamente la gente ha estado respetando, sobre todo en los estados y en las regiones donde el virus podía ser más notable. En Berlín no hemos tenido tantos casos como es en el norte de Westfalia, o en la parte de Bavaria, en el sur, o Múnich, que han tenido bastante más casos que en Berlín. Entonces, la gente, al tener parientes, al tener amigos que estaban infectados, cumplían un poco más. En Berlín tiene que ver también con la infraestructura, pero también tiene que ver con que no hubo tantos infectados. Se ha restringido, se ha notado más vida normal en las calles. Bien. De hecho, los primeros días en los que volvió la temperatura alta, era prácticamente un día normal en nuestra zona. Bien, bien. ¿Tenés los números? Sí, tengo Pablo. los números. Infectados el total, 163.009. Mirá lo llamativo, ¿no? ¿Cuántos se recuperaron hasta el momento? 126.900. O sea, los que Así quedan es. activos, casi 30.000 activos. Así es. Y Es importante el número, Néstor. Y lamentablemente los fallecidos también es un número importante, 6.600. También Sí, es tenemos que importante, considerar que Alemania empezó con una tasa de mortalidad del 0,2%, lo cual dio lugar a muchísimas dudas de periodistas como ustedes y también de científicos alrededor del mundo, dado que todos sabemos que el tasa de mortalidad oscila entre el 2% en países en los que tengan un buen control a 15% cuando se va de las manos. Entonces, cuando tenía un 0,2%, asombró mucho a la población. Ahora ya está más cerca del 4%, que es el índice de mortalidad que reportó China, por ejemplo, lo cual lo hace ver que, pese a ser bajo en comparación con Italia y con España, que han sido lamentablemente masacres para la sociedad, masacres relativamente, tampoco quiero llevar alarmismo, pero murieron muchas personas mayores, muchas personas en estas situaciones de riesgo, en estos grupos de riesgo, y hace que cuando uno hable con gente de España o gente de Italia, alguno tenga un amigo o un familiar que o esté enfermo o haya sido afectado por la mortalidad de la tasa. Ahora, en Alemania ya se ha puesto el día. De todas maneras, sigue siendo bastante satisfactorio que sin ellos traicionar sus mismas convicciones, que son las libertades individuales, hayan logrado contener al virus. De todas maneras, hay más informaciones con esta semana. Por eso lo dije a propósito que a principio de la semana el índice efectivo de reproducción del virus. Para explicar esto básicamente es, si yo tengo un índice de reproducción efectivo de 1, quiere decir que cada persona infectada va a infectar a una persona más. Exacto. Si yo tengo uno de 2, quiere decir que cada persona infectada va a infectar a 2. Ya tengo una epidemia. Este virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2, tiene un índice de reproducción de entre 2,5 y 3. Entonces, lo que hizo, reproducción básica, lo que hizo Alemania fue bajar el índice de reproducción efectiva a 0,9. A principio de la semana eso se rompió. El martes ya teníamos un índice de reproducción de 1, lo cual lo deja en el borde entre ser una enfermedad controlable a ser una epidemia. Con un índice efectivo de reproducción de 1,1 en octubre se quedan sin unidades de terapia intensiva en Alemania. Con un índice de 1,2 en agosto se quedan sin unidades de terapia intensiva, y con un 1,3 en junio se acaban las unidades de terapia intensiva. Razón por la cual hay que estar muy atento con respecto a cuáles van a ser las medidas que va a ir tomando el gobierno, porque ellos van a ir, es un gobierno científico, más allá de los sitios que se pueden hacer localmente. La canciller Angela Merkel es una doctora en física, ¿no? Y ellos se guían mucho por el comentario de expertos, por los análisis matemáticos y por las proyecciones que se hacen. De todas maneras, que si estos matemáticos le dicen al gobierno que la proyección en función de los resultados actuales le dicen que se quedan sin infraestructura, Alemania no es un país que, como China, vaya a empezar a hacer más hospitales para prepararse para la pandemia. Eso es una medida china. Alemania directamente va a volver a restricciones. Por eso es que me llama mucho la atención que lo hagan ustedes, muchos medios de Argentina, que nos llamen, porque esto puede también marcar el camino para cuáles pueden ser las medidas tomadas por otros países que están en situaciones similares. Porque Argentina, y me siento muy orgulloso de ello, está en una situación más parecida a la de Alemania que la de Estados Unidos o la de Brasil, ¿no? Claro. Entonces, es bueno considerar estos puntos para ver cómo se pueden relajar esas medidas. Estoy de acuerdo y cada vez tomo más conciencia de la gente que dice, primero salvemos vidas, pero no nos dejemos de lado de economía. Alemania estaba pensando en eso. Ellos consideran que sí, como está proyectado, la economía se achica un 6,3%, no solamente la economía de Alemania va a ser impactada y la vida de mucha gente, sino también la economía de toda Europa, considerando que Alemania representa gran parte del PBI de todo lo que es la Unión Europea. Razón por la cual la forma en la que está manejando el gobierno, que es considerar las vidas, pero tratar de jugar riesgosamente, si uno se pusiera a pensar solamente desde el punto de vista de la salud, con también resguardar la economía, es una medida que tiene cierto sentido. Bien, bien. Néstor, brillante. La verdad, se nota que trabajás en el ámbito tecnológico y científico, lo que realmente nos has dado un panorama muy claro, puntualmente, de por qué Alemania está como está, hacia dónde va,
de qué manera podría colapsar y de qué modo también la República Argentina podría tomar el modelo alemán, porque sus números van, me parece, por lo que dijiste, de la mano de lo que está pasando justamente en el país germano. Te mandamos un gran abrazo, feliz Día del Trabajador. A propósito, has hecho casi todo nuestro trabajo, no tuvimos que ni que preguntarte nada. Un gran abrazo, muy feliz día para todos ustedes y para la audiencia. Estamos preocupados porque si estuvieses en Argentina estaríamos sin trabajo nosotros. Brillante. Gracias, Néstor. Un placer. Ahí estaba Néstor Bustamante, argentino en Alemania.